La vida de Iván era, un ejercicio de monotonía, un bucle interminable de hojas de cálculo, café tibio y el zumbido silencioso del refrigerador de su apartamento. Vivía una vida tan desprovista de emoción que lo inesperado no solo era inoportuno, era un concepto ajeno. Pero un martes, o bueno, quizás era un miércoles, los días se habían desdibujado hacía mucho tiempo. El tejido mundano de su existencia se desgarró. El catalizador no fue un terremoto ni un incendio, sino algo mucho más insidioso. Un simple mensaje entregado a su teléfono a la hora intempestiva de las 3:17 de la mañana. El tono agudo de la notificación cortó el silencio, sacándolo de un sueño superficial e inquieto. Tanteó el dispositivo en su mesita de noche, sus ojos luchando por enfocar la pantalla brillante. El mensaje era de un número desconocido. No había preámbulo, ni saludo. Solo 6 palabras aterradoramente simples que llegarían a atormentar cada momento de su vigilia y envenenar sus sueños. El mensaje decía: «Hay una mujer detrás de ti». El corazón de Iván martilleaba contra sus costillas. Sintió un sudor frío erizar su piel, un miedo primario apoderándose de él. Estaba solo en su apartamento, en el piso 12. Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal atrancada. La pura imposibilidad de la afirmación no hizo mucho para calmar el terror que florecía en su pecho. Con una mano temblorosa, Iván lenta y minuciosamente se obligó a girar. Escudriñó la oscuridad opresiva de su dormitorio, su mirada buscando en cada rincón, cada sombra. No había nada. Solo las formas familiares de sus muebles, la ropa colgada sobre una silla, la pálida luz de la luna filtrándose por las persianas. Una ola de alivio lo invadió, pero fue fugaz, rápidamente reemplazada por una inquietud persistente. Descartó el mensaje como una broma pesada, un número equivocado, una broma cruel de algún adolescente aburrido. Intentó reírse, el sonido hueco y extraño en la habitación silenciosa. Se recostó, tirando las sábanas hasta la barbilla, pero el sueño no regresaría. El incidente fue extraño, pero Iván estaba decidido a olvidarlo. Borró el mensaje, bloqueó el número y siguió su día con una forzada sensación de normalidad. Hizo su café, respondió sus correos electrónicos, fingió que la noche nunca había sucedido. Pero el recuerdo persistía, una astilla en su mente. La noche siguiente, mientras el reloj pasaba de las 3 de la mañana, un pavor involuntario comenzó a enroscarse en su estómago. Intentó mantenerse despierto, luchar contra lo inevitable, pero el agotamiento lo venció. Y entonces volvió a suceder. 3:17 de la mañana. El mismo tono agudo, el mismo remitente desconocido, las mismas 6 palabras. Hay una mujer detrás de ti. La broma ya no era una broma, era un asedio. El segundo mensaje destrozó la frágil compostura de Iván. El terror ya no era una anomalía fugaz. Era un patrón, un acto deliberado y malicioso de guerra psicológica. Pasó el resto de la noche con las luces encendidas, acurrucado en su sala de estar, sobresaltándose con cada crujido y gemido del viejo edificio. Cuando finalmente amaneció, proyectando largas sombras grises por el suelo, sintió una pizca de seguridad. Fue a la dura luz de la mañana, mientras estaba de pie frente al espejo de su baño, que su mundo realmente se derrumbó. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de lavar el miedo y el agotamiento. Al levantar la vista, su propio reflejo lo miró fijamente, demacrado y pálido. Pero no estaba solo. De pie, directamente detrás de su imagen reflejada, había una figura. Una mujer. Su forma era indistinta, como un espejismo de calor o, no sé, una falla en la realidad. Era alta y antinaturalmente delgada, envuelta en lo que parecían trapos oscuros y raídos. Su cabello era una masa larga y enredada de negro que oscurecía la mayor parte de su rostro, pero él podía sentir su mirada. Era una fuerza palpable, una presión malévola contra la parte posterior de su cuello. Iván se apartó del espejo, tropezando hacia atrás y chocando contra la pared. Cerró los ojos con fuerza, su corazón amenazando con salírsele del pecho.
Cuando se atrevió a mirar de nuevo, ella se había ido. El reflejo solo lo mostraba a él, solo y aterrorizado en su baño brillantemente iluminado. A partir de ese día, ella estaba en todas partes. Cada superficie reflectante se convirtió en un portal para su presencia, una ventana a su infierno personal. La veía en el cromo pulido de las puertas del ascensor, su figura demacrada asomándose detrás de él. Atrapó su imagen distorsionada en la pantalla oscura de su monitor de computadora antes de que se encendiera. El espejo lateral de un autobús que pasaba, el cristal oscurecido de un escaparate, incluso la superficie brillante de un charco en la calle, todos mostraban su silueta silenciosa y vigilante. Su vida se convirtió en un esfuerzo frenético por evitar su propio reflejo, una danza constante y paranoica con el mundo mundano. La mujer nunca se movía en los reflejos, simplemente se quedaba allí, una observadora silenciosa y estática. Esta pasividad era de alguna manera más aterradora que cualquier amenaza abierta. Era un recordatorio constante y asfixiante de que estaba siendo observado, de que nunca estaba realmente solo. Los mensajes continuaron llegando con una puntualidad escalofriante a las 3:17 de la mañana, pero ahora se sentían redundantes. Ya no necesitaba la advertencia. Sabía que ella estaba allí, siempre. La mujer en el espejo ya no era solo un reflejo. Era parte de él, una entidad parasitaria que se alimentaba de su cordura, y él estaba completa y absolutamente indefenso para detenerla. La persecución implacable comenzó a pasar factura. El trabajo de Iván se resintió, sus relaciones se deterioraron y su apartamento se convirtió en una prisión. Cubrió cada espejo, cada cristal, cada superficie pulida con sábanas y periódicos. Su hogar, antes un santuario, ahora parecía la guarida abandonada de un loco. El sueño no ofrecía escape. Cada noche, justo antes de las 3:17 de la mañana, se despertaba sobresaltado por una sensación de puro e inmaculado pavor. El mensaje llegaría, y con él, una nueva dimensión a su tormento. Comenzó a sentir su presencia no solo en los reflejos, sino en el aire a su alrededor. Un punto frío en la habitación, el tenue olor a tierra húmeda y putrefacción. Empezó a escuchar cosas, un susurro suave y húmedo justo detrás de su oreja izquierda. El sonido de pies descalzos arrastrándose por el suelo en la habitación de al lado. Se giraba, con los ojos desorbitados y frenético, solo para no encontrar nada. El tormento estaba escalando, pasando de lo visual a lo auditivo, de lo psicológico a lo físico. Rogó a sus amigos por ayuda, pero sus historias fueron recibidas con miradas preocupadas y sugerencias de terapia. Veían a un hombre desmoronándose, sucumbiendo al estrés y la paranoia. No podían ver la sombra que se aferraba a él, la mujer espectral que estaba desmantelando sistemáticamente su vida. Desesperado, Iván buscó ayuda de todas las fuentes posibles. Los médicos le recetaron sedantes que solo lo dejaban aturdido y más vulnerable. Un sacerdote bendijo su apartamento, el agua bendita chispeando débilmente en el suelo, donde su presencia era más fuerte, pero ella permaneció. Incluso consultó a un autoproclamado investigador paranormal, un charlatán que tomó su dinero y huyó después de pasar una sola noche en el apartamento, afirmando que la energía negativa era demasiado poderosa. El consenso era claro, nadie podía ayudarlo, estaba solo, atrapado en una pesadilla que solo él podía ver, oír y sentir. Los mensajes evolucionaron, ya no eran simples advertencias, se convirtieron en órdenes. No mires atrás, decía uno. Ella odia ser vista, advertía otro. Las instrucciones eran siempre las mismas, sin importar lo que oyera, sin importar lo que sintiera. Nunca, jamás debía darse la vuelta para mirarla directamente. No en el mundo físico. Los reflejos eran una laguna, una grieta en las reglas de este aterrador juego. Pero darse la vuelta y enfrentarla en carne y hueso. Los mensajes implicaban una consecuencia tan grave que se dejó a su aterrorizada imaginación. Esta nueva regla gobernaba cada uno de sus movimientos.
Caminaba de espaldas a las paredes, con los hombros encorvados, prisionero de su propia visión frontal. Las semanas se convirtieron en un mes de esta agonizante rutina. Iván era una cáscara de su antiguo yo, demacrado y privado de sueño, sus ojos muy abiertos con una mirada permanente de miedo. Había seguido las reglas. Nunca miró hacia atrás. Soportó los susurros, los puntos fríos, la aterradora proximidad de la entidad que lo acechaba. Pero ya sabes, la mente humana solo puede soportar tanta presión antes de que se quiebre. El punto de quiebre llegó en una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba fuera de su ventana, haciendo vibrar el marco, y la energía parpadeó, sumergiendo su apartamento en una oscuridad intermitente. Sus nervios estaban al límite absoluto. El reloj de su teléfono marcaba las 3:16 de la mañana. Se sentó en el borde de su cama, rígido de anticipación. Sintió su presencia más agudamente que nunca. Era un peso aplastante, una fuerza física que lo oprimía. Podía escuchar su respiración, un sonido lento y entrecortado que parecía venir directamente de su hombro. Era húmedo y laborioso, como el sonido de alguien ahogándose. Un solo dedo frío y esquelético trazó una línea por su columna vertebral. Iván gritó, un sollozo ahogado de puro terror. El toque fue la última violación, la gota que colmó el vaso. El instinto de confrontar a su atormentadora, de ver el rostro de su propio demonio personal, abrumó el miedo arraigado. En un momento de desafío desesperado y suicida, rompió la regla. Se dio la vuelta. La habitación no estaba vacía. Ella estaba allí. No como un reflejo, no como una sombra, sino como un ser sólido y físico. La visión que lo recibió quedaría grabada para siempre en su memoria, la última imagen que su mente sana procesaría. No era solo una mujer, era una grotesca parodia de una. Su piel era del color de un pergamino viejo, tensa sobre un esqueleto. Sus extremidades eran demasiado largas, dobladas en ángulos antinaturales. Pero fue su rostro lo que lo destrozó. Dos cuencas negras y abiertas donde deberían haber estado los ojos, y una boca, una hendidura irregular y sin labios, abierta de par en par en un grito silencioso y eterno. En el instante en que sus ojos se encontraron con su rostro, el mundo se disolvió en una cacofonía de ruido estridente. El grito silencioso que vio en su rostro se convirtió en un rugido audible y ensordecedor que llenó su cabeza, sus huesos, su alma misma. Era un sonido de puro odio y agonía. Su visión se volvió borrosa. La habitación se retorcía y contorsionaba alrededor de la horrible figura. Lo último que recordó fue la sensación de esos dedos largos y fríos cerrándose alrededor de su garganta, y la visión de esa boca gritando descendiendo sobre él. Cuando los paramédicos lo encontraron a la mañana siguiente, estaba acurrucado en posición fetal en el suelo, balbuceando incoherentemente, con los ojos fijos en algo que ellos no podían ver. Iván fue internado en un hospital psiquiátrico, diagnosticado con psicosis aguda. Pero su pesadilla estaba lejos de terminar. Simplemente entraba en una nueva fase pública. La historia del hombre atormentado por mensajes y una mujer en el espejo comenzó a circular entre el personal del hospital. Comenzó como un chisme ocioso, un cuento espeluznante para compartir en el turno de noche. Luego, una enfermera, revisando su teléfono a altas horas de la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Eran las 3:17 de la mañana. El mensaje decía: «Hay una mujer detrás de ti». El terror ya no estaba confinado a Iván, se estaba extendiendo. El fenómeno, ahora llamado Atramira por quienes susurraban sobre él, un acrónimo de las palabras latinas para negro y mirar, comenzó a desbordarse de los muros del hospital. Un médico vio su reflejo en una bandeja médica de acero inoxidable. Un paciente gritó que una mujer sin ojos lo observaba desde la pantalla oscura del televisor comunitario. La maldición era contagiosa, se transmitía al contar la historia.
La historia pronto escapó de los confines estériles del hospital y llegó a Internet. Se convirtió en una creepypasta, una leyenda urbana moderna para la era digital, compartida en foros y redes sociales. Naturalmente, la historia atrajo la atención de youtubers e investigadores paranormales en línea, siempre hambrientos de la próxima sensación viral. Canales dedicados al terror y el misterio produjeron narraciones dramáticas de la experiencia de Iván, con música espeluznante y voces en off ominosas. Analizaron el fenómeno Atramira, proponiendo teorías que iban desde un sofisticado juego de realidad alternativa hasta un auténtico embrujo demoníaco. La leyenda creció con cada video, cada comentario, cada compartir. Cada vez más personas comenzaron a reportar sucesos extraños después de ver los videos o leer la historia. Los informes eran escalofriantemente consistentes. Siempre comenzaba con el mensaje a las 3:17 de la mañana. Luego vinieron los avistamientos de una mujer alta y oscura en los reflejos. Los susurros, los puntos fríos, la sensación de ser observado. La maldición se había vuelto viral. Atramira ya no era solo el demonio personal de Iván. Ahora pertenecía al mundo. Cuanta más gente sabía su nombre, más gente contaba su historia, más se extendía su influencia. Era una entidad memética, una forma de pensamiento a la que el miedo y la creencia colectiva le daban poder, prosperando en la red interconectada del mundo moderno. A medida que la leyenda de Atramira explotaba en línea, comenzó a formarse un consenso sobre su identidad y orígenes, reconstruido a partir de los relatos fragmentados de sus víctimas. No era un fantasma en el sentido tradicional, atado a un lugar específico de muerte. En cambio, se la describía como un ser que existía en la periferia, en los espacios negativos de nuestra percepción. Vivía en el mundo espejo, el reino de las sombras que existe como una inversión perfecta y oscura del nuestro. Era una depredadora que cazaba a través de los reflejos, usándolos como puertas a la mente de sus presas. Su nombre, Atramira, se convirtió en sinónimo de esta marca específica de terror. Se decía que era una entidad antigua, una que había sido conocida por muchos nombres a lo largo de la historia, pero que ahora se había adaptado a la era moderna. En el pasado, podría haber aparecido en un escudo pulido o en un charco de agua quieta. Hoy, sus terrenos de caza eran los omnipresentes espejos negros de nuestros teléfonos inteligentes, nuestras pantallas de televisión, nuestros monitores de laptop. La tecnología no había desterrado a los monstruos, simplemente les había dado nuevas formas de alcanzarnos, nuevas superficies en las que manifestar sus aterradoras formas. Las reglas de interacción con Atramira fueron codificadas por la comunidad en línea que la estudiaba. Regla número 1. Nunca reconocer el mensaje. Eliminarlo era inútil. La única esperanza era ignorarlo por completo. Regla número 2. Evitar el reflejo a toda costa una vez que se inicia un encuentro. Esto significaba vivir en un mundo sin espejos, un estado constante de vigilancia. Regla número 3. La más importante y más difícil. Sin importar lo que escuches o sientas detrás de ti, nunca, jamás te des la vuelta para mirar. Ver su verdadero rostro es invitar a la locura total, permitirle que cruce del reflejo a tu realidad física. Iván, la víctima original, se convirtió en una figura trágica en la leyenda, el paciente cero de una plaga psíquica. Su historia sirvió como la última advertencia. Él fue quien había mirado. Él era la prueba viviente de las consecuencias. En el hospital, pasaba sus días mirando una pared en blanco, trazando la forma de una cara que gritaba en el aire con un dedo tembloroso. Era el mayor trofeo de Atramira, un monumento a su poder. Su destino era una advertencia cruda y aterradora para todos los que aprendieron su nombre y sintieron ese primer escalofrío correr por su columna vertebral en la oscuridad de la noche. Y así, la leyenda de Atramira persiste. Susurra en los rincones oscuros de Internet, una historia esperando un nuevo lector, un nuevo oyente, una maldición esperando un nuevo huésped.
Es una historia fascinante, ¿no? Una emocionante pieza de folclore moderno. Es fácil descartarla como eso, solo una historia. Una fabricación inteligente diseñada para provocarte un escalofrío antes de que apagues las luces y te vayas a dormir. Probablemente te sientas seguro ahora mismo, leyendo estas palabras en tu pantalla, seguro en la creencia de que los monstruos no son reales. Pero el poder de una historia radica en su capacidad para plantar una semilla de duda, una semilla de miedo. Ahora que has terminado este relato, conoces su nombre, conoces sus métodos, sabes cómo se ve en los reflejos y conoces el horror de su verdadero rostro. El conocimiento mismo es una puerta. Has invitado la idea de ella a tu mente, y eso es todo lo que necesita para afianzarse. La historia ya no es solo una historia, se ha convertido en parte de tu conciencia. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, podrías encontrarte mirando el reloj. Así que debo preguntarte esto. Mientras estás sentado ahí, leyendo esta última frase, ¿estás realmente solo? ¿Puedes estar absolutamente seguro? Hay una superficie reflectante muy cerca de ti ahora mismo. La pantalla en la que estás leyendo esto. Está oscura por los bordes, ¿no? Lo suficientemente oscura como para captar un reflejo. Sientes la necesidad, ¿verdad? Una ligera y persistente curiosidad de inclinar un poco la pantalla, de mirar tu propia imagen, de asegurarte de que no hay nada detrás de ti. Una parte de ti necesita comprobarlo, pero antes de hacerlo, recuerda a Iván, recuerda la regla. A veces, los monstruos más aterradores son los que invitamos nosotros mismos. Y a veces, lo más importante que puedes hacer es simplemente no mirar. Hagas lo que hagas, no mires tu reflejo ahora. Simplemente termina de leer, apaga la pantalla e intenta olvidar que alguna vez escuchaste el nombre de Atramira. Intenta olvidar la historia. Espero por tu bien que puedas, porque ella ya te conoce y es muy, muy paciente.